a quien hemos secuestrado prácticamente en todo el trayecto del programa. Don Gregorio, por ahí viene octubre, 8, 9, 10 de octubre, tiempo en que capturan a Ernesto Guevara de la Serna, el Che, en Bolivia, en la quebrada, ahí en el Yuro, y que un día después, el 9, lo asesinan por orden, por mandato de la CIA. Como asesinaron aquí a Francisco Alberto Camaño también por orden de la CIA. Sí, sí. Y la correa de transmisión de esa orden de la CIA era Joaquín Balaguer. Y entonces se van a celebrar algunos actos desde la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, la Embajada de Cuba que de alguna manera participa en estos eventos, la Universidad Autónoma ahí de la Vicerrectoría de Extensión con el maestro Rafaelino Félix también coauspician estos eventos. A ver si conversamos algunas cosas, don Gregorio, sobre el guerrillero heroico Ernesto Guevara de la Serna. En la visión que tiene Gregorio, hay muchos que han dicho que esa similitud del Che, Jesús, el Che, un hombre que vivió y murió para eternizarse. Bueno, esas comparaciones, esas relaciones que se establecen, yo pienso que se hacen partiendo uno de Jesús, que con 2000 y tantos años de haber sido un hombre terrenal, ¿verdad? Y que con su prédica y su ejemplo, como tú acabas de decir, se ha eternizado en la humanidad y se ha quedado en ese modo de vivir de muchos, que estamos hablando de más de 1.000 millones de hermanos, pues practican el cristianismo. Y esas ideas que han perdurado tanto, pues, y ese estilo de vida de Jesús, es lo que permite que hoy se compare al Che Guevara con este hombre histórico también. ¿Por qué? Porque el Che, muchos lo llamaron un trotamundo porque se movió por diferentes territorios, no solo de América, sino de otros continentes. Y ese espíritu internacionalista pues lo llevó, repito, a eso, a estar en diferentes países, pero no en acciones recreativas, ni de turismo, ni vacacionando, sino en unos casos investigando, estudiando, en otros casos participando en lo que él creía que era en la defensa del ser humano, porque donde quiera que existiera una injusticia, allí estaría él y estaría dispuesto a ofrendar su vida, si fuera necesario, para defender y combatir la injusticia y defender la justicia. Y así fue el Che. Pero también así fue Jesús de Nazareno, que murió por la defensa de la justicia de esa época. Y el Che le sucede lo mismo. Un hombre que con apenas 20 y piquito de años tenía luces enormes, y inicia un recorrido por algunos pueblos de América, por Bolivia, Guatemala, aparte de que recorrió gran parte de su país inicialmente y otros países de América del Sur, pero luego empieza a moverse en estos territorios hasta que llega a México, y allí se da ese encuentro que podríamos decir casi casual o fortuito entre dos grandes del siglo pasado, que fue el encuentro entre Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara en México en 1954.
Pero esa comparación que tú hacías, Alfonso, de Jesús, el Che, me parece que es por eso, por lo de que donde quiera que estuvo Jesús, combatió la injusticia, predicó el amor, la paz, la defensa de los derechos de la humanidad. Y el Che también eso hizo. Donde quiera que haya una injusticia, ahí estaré para defender la verdad y la justicia y combatirla. Pero no pone la mejilla para que le den el otro pero golpe. No, señor. Sin embargo, el Che, entonces, pero eso de poner la mejilla... Son tiempos diferentes, fueron tiempos diferentes, ¿no? Son diferentes. Se entendió, claro, que entonces hay que predicar el amor, hay que predicar el perdón, y tanto así... Y están dispuestos a dar la vida por ese amor, por ese perdón. Pero me refiero que el Che y Fidel predicaron eso del amor y el perdón a los enemigos, inclusive a los enemigos encarnizados, porque cuando en la Sierra Maestra agarraban los prisioneros, los militares, ¿verdad? Del gobierno, del ejército de Batista, había una regla estricta de que a un prisionero de guerra no se le mata. No se le mata, pero tampoco se le maltrata. Y una de las cosas que más yo admiro en Fidel y el Che es precisamente porque en uno de los discursos Fidel dice que llegaron a tomar preso hasta 3 veces a un mismo militar batitiano, y aún así no llegaron nunca ni a maltratarlo ni a ejecutarlo. Fíjate qué concepto de la revolución, de respeto a los derechos humanos había en estos hombres de la revolución cubana, ese respeto a los derechos, que por eso a mí mismo me molesta, y a todos los que entendemos esa mala propaganda y esa guerra mediática del imperialismo norteamericano, precisamente acusando a Cuba de violación de derechos humanos. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y ahora Venezuela también. Entonces, ahí está, en ese ámbito de los grandes del siglo pasado, está Ernesto Che Guevara. Cuando digo de los grandes, es porque la humanidad entera, por muchos siglos, y ahora vamos de nuevo con la comparación de Jesús, por muchos siglos va a recordar no solo la imagen del Che con su boina, su barba y su túbano. No solamente eso. Y su mirada firme. Y su mirada firme, serena. No solamente eso, su imagen así, sino va a tener que recordar, sobre todo, su prédica con el ejemplo, porque fue un hombre que desde temprana edad se dedicó a la solidaridad, al internacionalismo, y así terminó el Che. Fíjese que hoy, el día 9, un aniversario más de su asesinato, en este año el Che debería cumplir 89 años de edad, porque nació en el 1928. Entonces, hasta el 2017 serían 89 años. Y el comandante Fidel murió a los 90, ¿verdad? Entonces, eran bastante cogeneracionales. O sea que el Che también pudiera estar vivo. El Che 2 años menos que 2 Fidel. años menos. ¿Y qué actos tienen aquí ustedes para conmemorar la caída del Che en combate y el asesinato del Che? Porque un poco como que son dos cosas a la vez. Sí, pero yo quisiera hacer notar dos cosas. Che nace en un mes como el mes de junio, pero el mes de junio es un mes que yo a veces me pongo a buscarlo en la historia. Es un mes que es un tanto significativo para hombres y mujeres que han nacido en ese mes. Pero todos los meses son significativos. Sí, porque en todos los meses hay fechas gloriosas. Sí, pero yo todo depende del cristal con que se voy a mire. resaltar algo, y es que
Yo nací en el mes de junio. Ese es lo primero, ¿no? Que quede claro. Hay que oír cosas en esta vida. Entonces, el Che nace en junio, pero Francisco Alberto Camaño nace en junio. Fíjese cómo la coincidencia. Pero es que apenas hay 12 meses en el año. Pero está bien. Y hay miles y miles de hombres grandes en la vida. Pero permítame hacer la relación. Sí, está bien. Permítame hacer la relación. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro elemento fundamental. Eso es poco insignificante. Eso es casi hasta una Antonio broma. Maceo también nace el mismo día que nace el Che, el 14 de junio. 14 de junio. Sí. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba se funda un 14 de junio. Y el 14 de junio, República Dominicana, es una fecha histórica. Por los jóvenes que vinieron a inmolarse. Perfectamente. Más se usa esa misma fecha para la fundación de un movimiento 14 de junio con esa gloria Con histórica Manolo Tavares de Manolo Junco. Tavares y las hermanas Mirabal, como consecuencia, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Se Sí. toma como símbolo de las hermanas Siga Mirabal. con su 14 de junio y el tiempo pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que pero hay otro elemento fundamental en el Che, y es que el Che a temprana edad, muy joven, decide o se convence, no se convence de que el mundo estaba envuelto o vivía en una situación de división, de unos que estaban arriba, que oprimían a los otros que estaban abajo, a la gran mayoría de abajo. Y el Che dice, bueno, pero aquí yo tengo que ponerme al lado de uno de los dos. ¿Y qué hace el Che? Que se pone a favor y en defensa de los de abajo, de la gran mayoría, como hizo Jesús de Nazareno también. ¿Ven? Entonces esas son similitudes. Y Ernesto Che Guevara, todavía muy joven, cuando triunfa la revolución cubana, asume compromisos enormes, pero enormes. Y con esa juventud se desarrolló en la parte gerencial en Cuba, con las responsabilidades asignadas en la parte administrativa del Estado, pero también en aquella parte militar. Fue incomparable en sus hazañas. Y entonces ahí ya vemos cómo, con esa misma visión internacionalista y defensa de la justicia, cumplida su función, entendía él, en Cuba, pues había que seguir ayudando a otras sociedades, a otros países, a su redención. Y entonces ahí es que decide, pues, organizar todo y llegar hasta Bolivia. Y bueno, pues la parte cuando llega a Bolivia en 1967, por lo menos que se publica que está en Bolivia en ese año, que va con el propósito. Bueno, ya el Che había estado en Bolivia, Alfonso, ya había estado en Bolivia algunos años atrás, que fue donde se había puesto en contacto con los movimientos de izquierda bolivianos, y había tenido contacto con muchos de sus dirigentes. Pero regresa a Bolivia con ese propósito de entrar en desarrollar un movimiento de guerrilla armado desde las montañas, con organizaciones urbanas, pero lamentablemente cae mortalmente herido el día 9, el 8 preso, herido, y al otro día, por orden de la CIA, lo asesinan, el 9 de octubre, en la escuelita de la Higuera. República Dominicana tiene este viernes 6, un movimiento cultural que se llama Movimiento Rescate de la Cultura. Tiene una actividad, poemas
al Che, poemas al Che. Ah, por invíteme, yo escribí un poema al Che. Claro. Yo escribí un poema, un paralelismo entre la vida del Che y de Jesús. Aparece en mi libro Oleaje. Sí, estaba esperando... Oleaje no, en Espuma de Soledades. Espuma, ok. Estaba esperando justamente este momentito para extenderte esta invitación de manera formal ya para este viernes, 6:30 de la tarde. Vamos a tener un poemario al Che. Estamos invitando a todos y a todas que quieran ir a leer un poema, sea de su autoría o de otra autoría, pero que vayamos allí a hacer este tipo de acto memorial a este gran hombre. Eso va a ser, el local está en la Bolívar, ahí al lado de la funeraria de Altagracia, en el local del Partido Patria para Todos. Vamos a estar ahí este viernes a las 6:30 haciendo este acto memorial al Che. Al Che le gustaba mucho el café. Yo espero que ustedes me brinden café allá. Sí, siempre hay café. Y bueno. Sí. ¿Qué otro acto tiene? Otro acto va a ser el lunes. El lunes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya va a ser en coordinación con la campaña dominicana de solidaridad con Cuba y la Embajada de Cuba. ¿Y la vicerrectoría? Y la vicerrectoría académica de extensión que dirige el maestro Nino Feli de la UAS. Entonces este acto va a ser en la biblioteca, va a ser en la biblioteca Pedro Miro, no recuerdo el lugar ahora mismo, de verdad, pero eso le voy a pedir que se aclare, que se explique mejor si usted lo conoce el lugar, porque no tengo exactamente el lugar donde va a ser el lunes. Pero estas actividades... Debe ser en el Paraninfo de Ciencias Jurídicas, el Paraninfo viejo, llamado NU. En el NU. 6 de la tarde o 5 de la tarde. Debe ser 7 de la noche. 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6, sí, 6. Entonces, lunes 9. Lunes 9, sí señor, lunes 9. En esta actividad pues se va a recordar a este hombre con sus hazañas, su pensamiento político, su pensamiento y sus acciones militares, que muchas veces no se recuerdan porque las acciones militares son muy del momento histórico, ¿verdad?, en que suceden. Solo se recuerdan el pensamiento y su accionar en términos políticos, pero las acciones militares también yo creo que deben recordarse de los hombres como el Che, como Francisco Alberto Camaño, como como Augusto César Sandino, porque las acciones militares son la base de lo que al final fueron esos grandes hombres. Entonces yo creo que debe recordarse también. Nunca hay acciones militares si no hay ideas de justicia y de amor que empujen la acción a lo militar. Y a mí siempre me llama mucho la atención cuando invito aquí a los amigos de la izquierda revolucionaria, o a los amigos de la democracia, o a los amigos de la solidaridad, que siempre hablan del Che, hablan de Fidel, hablan de Mao Zedong, hablan de Simón Bolívar, hablan de Chávez, hasta hablan de Evo Morales, siendo dominicanos, pero casi nunca hablan del Patricio Mayor, de Juan Pablo Duarte. Al Che y a Fidel se les recuerda siempre por aquella frase: patria o muerte, venceremos, pronunciada en el lejano año de 1960-61, cuando tuvieron que enfrentar a los mercenarios. Pero resulta que 98 años antes, en el año de 1864, mes de finales de marzo de ese año, ya el nuestro Juan Pablo Duarte, el grande, uno de los más grandes de Hispanoamérica, había dicho exactamente lo mismo: adelante, adelante, patricios constantes, por la patria a vencer o morir. Es infame quien dude un instante que sin patria es mejor no vivir. Por la patria a vencer o morir, patria o muerte venceremos. Es exactamente lo mismo.
Y entonces los dominicanos abanderados del pensamiento del Che, de Fidel, de Mao Zedong, de Lenin, de Marx, de Hugo Chávez, de Simón Bolívar, de Miranda, de Martí, de Petión, no recuerdan al grande nuestro, a Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte fue un hombre de un pensamiento luminoso. Y si no hay pensamiento, si no hay ideas, no hay revolución, no hay la toma de las armas. Por eso decía José Martí, una idea justa en el fondo de una cueva es más fuerte que un ejército de piedra. Y por eso al final de sus días, Fidel Castro tuvo que librar su última batalla, como un gran centauro que fue, la batalla de las ideas. La batalla de las ideas. Y Duarte inicia su accionar político libertario con las ideas. Es el primer maestro de la República. Retorna al país en 1832, no había cumplido aún 20 años de edad, e inicia la labor docente en el almacén de su padre ahí en la Tarazana, a formar políticamente a los jóvenes de su tiempo para la lucha por la independencia, la lucha por la libertad, la lucha por la justicia, la lucha por el respeto, la lucha por el amor. Y empieza a dar clases de matemáticas, de idioma, de filosofía, clase abierta, generales, de principios, de ciencia, de música. Era un hombre enciclopedista, a pesar de su escasa edad, no llegaba a 20 años, para poder ganarse la confianza. Y entonces en la materia de la filosofía, ahí le inculcaba los valores de amor a la patria, de amor al terruño, de amor a la libertad. Y aquí hace falta que la Asociación Dominicana de Profesores eleve a Juan Pablo Duarte al pedestal que él merece, que debe estar, que es el del primer maestro de la República. Es el primero que con la acción docente empieza a luchar por la libertad, por la independencia, con un desprendimiento absoluto en aras de la patria. Alfonso, Don Gregorio Corporán, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos agotó. Esa última El tiempo se nos agotó, don Gregorio. Que tú haces, lo conversaremos fuera de cámara y nos pondremos de acuerdo. Vamos a empezar a impulsarla. Me parece sumamente pertinente y oportuna, sumamente. El que lo vea usted con esa barba cree que usted es un jovencito rebelde. Mire aquí cómo se revela contra el tiempo. Don Gregorio, contra el tiempo nadie puede rebelarse. Así es. Por eso usted tiene la azotea despoblada y esa barba ya llena de nieve. Don Gregorio, gracias por estar con nosotros. Para ustedes muchas bendiciones por estar aquí en esta ventana de compromiso con la patria. Voz para el cambio por Telecanal 28. Hasta mañana.